Muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy. Una disculpa porque habíamos estado un tiempo ausentes. La verdad es que tenemos muy cargadas las agendas, como ustedes saben, con la entrada de la nueva escuela mexicana a nuestro plan de estudios. Pues tenemos mucho trabajo y esa es la razón, pero aquí estamos. Bienvenidos al canal. Si es que no me conocen, me presento. Mi nombre es Minerva Soberanes Cruz. Estamos en el canal de SOPTEAM, que somos un canal dedicado a temas educativos. El día de hoy vamos a hablar de un tema fundamental para la nueva escuela mexicana. Está en la bibliografía de todos los procesos, desde admisión vertical, horizontal y horas adicionales, porque es un documento fundamental que emitió la nueva escuela mexicana. Es este documento que pueden ver aquí, que se llama precisamente Entornos Escolares Seguros en Escuela de Educación Básica. Este documento es muy importante porque resume el enfoque de la nueva escuela mexicana. Y quiero empezar diciéndoles, ustedes tienen que tener muy claro si es que van a hacer algún examen o una valoración de conocimientos, que ustedes deben considerar en todas las respuestas primero el enfoque formativo. Recuerden que todos los documentos que ahorita les voy a mencionar nos habla de las acciones formativas en la escuela. La escuela tiene un carácter formativo y nos dice, lo primero que tenemos que considerar es que vamos a contribuir al desarrollo integral y permanente de los educandos. Y aquí quiero hacer énfasis en la parte de desarrollo integral. Recuerden que por muchos años la educación contempló toda la parte de desarrollo cognitivo, de conocimientos. En la entrada de 2011-2017 vimos este enfoque por competencias, pero ahora vamos más allá con la parte actitudinal, con la parte socioemocional, que es parte de nuestros educandos y es una parte fundamental. Y lo digo porque todo lo que vamos a tratar en este documento, a pesar de que habla un poco más de seguridad escolar, inicia con que para que esto pueda ser factible tenemos que regresar al desarrollo socioemocional de nuestros estudiantes. Por eso nos dice que tienen que ejercer de manera plena todas sus capacidades y para eso nos emiten el documento Entornos Escolares Seguros. Y regreso. Tema acciones preventivas. Nos dice que desde la escuela tenemos que prevenir el ingreso y detección de objetos de sustancias prohibidas. Actuar. ¿Cómo tenemos que actuar ante la presencia de objetos y sustancias? Y les voy a dejar un enlace. Acuérdense que yo no puedo publicar los enlaces de mis presentaciones, pero en un documento, en un PDF que ustedes pueden descargar, les voy a dejar esta presentación y la Liga de Educación Socioemocional que emitió la Secretaría de Educación Pública, la nueva escuela mexicana, a través de la Secretaría de Educación Pública, donde están todos los documentos fundamentales para el tratamiento de la educación socioemocional. Y allí hay varias infografías que nos dicen cuál debe ser el actuar ante la presencia de objetos y sustancias en las escuelas. Cómo actuar ante una situación de riesgo, recuerden que esto viene en el examen, y cómo salvaguardar la integridad de los estudiantes en las entradas y salidas de la escuela. Sobre todo, yo me voy a concentrar en ver el tema de manejo de crisis. Desde que tenemos el manual de seguridad escolar, acuérdense que el paso 6 y el 7 es qué aprendizaje nos dejan estas crisis que presentamos algunas veces en las escuelas y sobre todo la recuperación emocional, tanto de alumnos pero también de maestros, porque tenemos contextos de emergencia que nos influyen y nos impactan a todos. Y sobre todo, maestros, tenemos que tener mecanismos permanentes de escucha, detección, atención y canalización de las violencias que se presentan en la escuela. Recuerden que México tiene el primer lugar en acoso escolar a nivel mundial.
Así lo dice la ONU y es un dato que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, se prevén consejos también para el uso y navegación de la red o internet, porque como ustedes saben, actualmente el mayor caso de bullying se da a través de las redes sociales, a través del internet, y también en la liga que les voy a dejar de educación socioemocional nos habla de varias infografías. Acuérdense, ya están resumidas, que les van a servir para saber cómo actuar, qué protocolo seguir ante cualquiera de estos sucesos. Entonces, de manera muy rápida, vamos a ver cuáles son las acciones formativas de las que nos está hablando este documento. Y lo primero que nos dice es que hay que desarrollar habilidades para la vida. Nosotros como adultos nadie nos enseñó con detalles sobre la regulación de las emociones, así que ahora la tendencia es, maestros, vamos a tratar de enseñar a regular las emociones, que se establezcan en las escuelas la cultura del diálogo, la empatía, la negociación, la resolución pacífica de conflictos y, muy importante, la valoración de la diversidad. Recuerden que entró la nueva escuela mexicana con el principio de inclusión en el artículo tercero. ¿Y cómo se va a dar esta inclusión si nosotros como docentes promovemos que se valore la diversidad en nuestras aulas? Nuestras aulas son diversas. Tenemos niños con muy diferentes características y nosotros tenemos que enseñarles a los niños a valorar esa diversidad prevista en el artículo 30 y 59 de la Ley General de Educación. Es una de nuestras responsabilidades como docentes promover la educación socioemocional. También tenemos el marco PENSE, que es el otro documento que nos van a preguntar en el examen, el Programa Nacional de Convivencia Escolar, donde hay mucho énfasis en este momento con la nueva escuela mexicana. Recuerden que ahí tenemos un paquete completito de actividades, de cuadernillos para maestros, para alumnos, y nos dan también en la página que les voy a dejar un fichero que tenemos que estar promoviendo los docentes para la cultura de paz en y desde nuestra escuela. No lo pierdan de vista. Esto es muy importante. Aquí en la presentación tienen la liga para esa página que les estoy comentando, que es precisamente los materiales del aspecto socioemocional. Importantísimo para la nueva escuela mexicana. ¿Qué nos dice? Tenemos que luchar por una cultura de paz. En la vida democrática todo debe estar basado en acuerdos. La seguridad, maestros, no es una condición que surja de manera espontánea, tiene que ser una construcción de todas las personas que conformamos la comunidad y esto incluye a todos, alumnos, maestros, padres de familia, personal directivo, autoridades, todos tenemos que intervenir aquí, ¿sí? Hay que practicar con ellos habilidades, valores y que aprendan a enfrentar el conflicto. Con mucha tristeza sabemos que allá afuera muchos papás ya no nos ayudan a que los niños aprendan a enfrentar el conflicto, pero sí somos capaces de formarlos en la escuela, a lo mejor utilizando una metodología de dilemas, estudio de casos. Por eso es muy enfático este documento al decir, maestros, acciones formativas. La escuela es un espacio de participación tanto de niños, niñas y adolescentes. Tenemos que formar ciudadanos que sean capaces de enfrentar y de vivir en una sociedad donde ellos van a ser los próximos protagonistas. Les dejo la presentación, repito, en un documento PDF que van a encontrar aquí abajo del video. Allí hay dos ligas, una donde se pueden ir a esta presentación y otra donde se van a ir a la página de educación socioemocional. El primer punto fundamental, ojo, porque esto viene en el examen, nos dice hay que promover la participación y el diálogo en la escuela. Esto quiere decir, y pongan mucha atención, nos está recomendando la nueva escuela mexicana y es pregunta de examen, maestros. Nosotros tenemos que fomentar que en la escuela existan asociaciones de consejos estudiantiles donde ellos dialoguen.
hagan valer su opinión como ciudadanos pequeñitos, pero como un primer ejercicio de lo que van a vivir en su vida adulta. Que exista, no lo olviden, el Comité Escolar de Administración Participativa, que como ustedes saben es el que viene con la nueva escuela mexicana para el programa La Escuela es Nuestra. Está a partir del artículo 100 de la Ley General de Educación. Son los comités que actualmente se hacen cargo de toda la infraestructura educativa, de remodelaciones, construcción, arreglos, etcétera. Tenemos la Asociación de Madres y Padres de Familia, como ustedes saben, ahí deben intervenir también los consejos de participación escolar, los consejos escolares de participación social, vigentes en otro documento de la bibliografía, que es el acuerdo 020516. Ojo con esto, los comités de Contraloría Social, para transparentar y rendir cuentas a todos los padres de familia, y el Consejo Técnico Escolar, que es el órgano de mayor decisión colegiada dentro de nuestras instituciones. No lo pierdan de vista, por favor. Todos deben de colaborar para que se dé una convivencia sana, pacífica en nuestras escuelas. Luego nos dice que tenemos que promover la participación de nuestras niñas, adolescentes y jóvenes. Es una herramienta, sobre todo cuando hablamos de acciones formativas, cuando se nos presentan los casos de emergencia, tenemos que ver cómo se manejan las crisis, los mecanismos de escucha, detección, atención, canalización de violencias, que existan buzones en las aulas, que sean capaces de escuchar, qué tenemos que hacer después de una crisis, cómo nos recuperamos, aprender a manejar la respiración. Todo esto es parte de una formación integral. Hay que ayudar a los estudiantes a dialogar, a expresar sus emociones, sus propuestas, escuchar, respetar a los demás, tomar decisiones para el bien común para toda nuestra comunidad. Recuerden que esto es fundamental para la nueva escuela mexicana, y manejar pacíficamente los conflictos. Y regreso, por eso tenemos que hacer asambleas, consultas, que existan los buzones, que se den los debates, impulsar sus expresiones artísticas o actividades que fomenten el respeto, la igualdad, y todo ello con el aval del Consejo Técnico Escolar. El manejo pacífico de los conflictos, nos dice, es lo primero que tenemos que hacer en la escuela, que es una escuela formativa. Y por eso nos dice, en conjunto con los alumnos se establecen las normas de la escuela, y ahí nos dice quién las define. Participan los niños en la construcción, la comunidad, qué comportamientos esperan de ellos, cómo se reflejan las decisiones, y entonces por eso nos dice, organicemos espacios, establezcamos acuerdos, hagamos negociaciones, ayúdenlos a resolver conflictos, y que se generen espacios para compartir pensamientos positivos, valores, y repito, que se analicen dilemas. Es una de las metodologías que vienen y que van a entrar en vigor ahorita que entre el plan 2022. El siguiente punto, maestros, es un punto fundamental porque es la comunicación asertiva. Esto viene claramente señalado en su bibliografía, donde está la parte de comunicación asertiva. No recuerdo en este momento si es la página 36, pero lo señala, página 36, y se refiere a esto, a la comunicación asertiva. ¿Qué es la comunicación asertiva? Ojo con esto, maestros, nos lo van a preguntar en el examen. Lo primero es aprender a escuchar. Primero, aprender a escuchar, a ayudar a toda la comunidad, a las niñas adolescentes, a reconocer que tienen emociones y poder expresarlas de tal forma que puedan resolver sus necesidades. Atención constructiva a lo que ellos están viviendo. Cuando un niño o adolescente se dirige a usted, ojo, maestros, procure hacer contacto visual. Esto es muy importante porque genera confianza y
hay que hacer a un ladito las múltiples ocupaciones que tenemos y dedicarle un momento para escuchar lo que ese niño tiene que decirnos, ¿sí? Hay que considerar sus opiniones y hacerles saber que es válido no estar de acuerdo con sus compañeros. Sin embargo, tienen que respetar la forma de pensar de todos sus compañeros. Esto no lo saben, esto lo tenemos que formar en la escuela y está permitido cambiar de opinión. Por eso hacemos debates. Porque cuando nosotros le enseñamos a un niño a defender una postura, pero al momento de que cambian y defienden la postura del contrario, se dan cuenta que hay una diversidad de opiniones que deben ser respetadas. De otro modo, no se va a dar la comunicación asertiva, porque la comunicación asertiva es encontrar el punto medio entre lo que tú piensas, entre lo que yo pienso y buscar el punto medio para llegar a un acuerdo. Por último, nos dice hay que manejar y regular las emociones. Esto no es un asunto fácil, pero nos dice esta es la competencia emocional que tenemos que desarrollar en los estudiantes y para eso nos vuelve a decir lo primero es aprender a escuchar. Escuchémosla. Escuchar es la primera competencia para poder establecer una comunicación efectiva. Estar atento a sus experiencias, a sus gestos, qué es lo que está pasando, que se les ayude a esto y esto también lo observamos, les recuerdo, estas habilidades sociales y emocionales de las que estamos hablando también se establecen en el documento de prevención, detección, actuación en casos de abuso sexual infantil, violencia y acoso escolar. ¿Por qué? Porque es un elemento fundamental. Repito, la escuela es formativa. Por eso nos dicen, vamos a poner atención a esto que es fundamental. Y por último, nos dice, hay que estar atentos al Programa Nacional de Convivencia Escolar, que es muy claro cuando nos dice, a ver, cuando estamos en una situación de emergencia, ante una crisis, ante un conflicto, primero hay que hacer un alto, recuperar la calma, hablar y escucharse uno al otro, determinar qué necesita cada uno, proponer soluciones, elegir una solución, eso es asertividad, que satisfaga a ambos, si no al 100% vamos a encontrar el punto medio y trazar un plan y ponerlo en práctica. Recuerden, ahorita en la página que les digo de educación socioemocional van a encontrar todos los documentos. Este que estamos viendo hoy, van a encontrar el de orientaciones para la prevención, detección y actuación. Van a encontrar el fichero para construir una cultura de paz en y desde la escuela. Van a encontrar todas las infografías que se refieren a cómo actuar ante una emergencia. Todo eso lo van a encontrar en la página. ¿Qué más nos dice este documento? Por una educación inclusiva, repito, artículo 3, principios filosóficos, la educación que el Estado imparta, además de ser obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. La única forma en que se dé esta educación inclusiva es si nosotros somos capaces de hacer un cambio en nuestras aulas. Tenemos que ponderar los valores de inclusión, apoyando el sentimiento de pertenencia de todos los participantes, que sepan que son importantes, pertenecen a la escuela, pertenecen a nuestra aula, son parte de este grupo, integrantes importantes. ¿Cómo? Haciendo que todos participen, expresen, que sean parte en la construcción de su enseñanza-aprendizaje, reducir la exclusión, maestros, la discriminación, cuidado con las burlas, el burlarse de una persona por sus características. Recuerden que la inclusión es respetar todo, cualquier característica física, emocional, de género, de religión, todo. Tenemos que aprender a valorar la diversidad, mirar las diferencias como un recurso para el aprendizaje y hacer válido entonces el derecho a la inclusión de todos mis estudiantes.
nos hace énfasis en que no olvidemos promover la cultura de igualdad de género, que ahora es un eje articulador, ustedes lo saben, donde no existan estereotipos y que exista respeto, que no haya discriminación y que haya un trato equitativo. Sobre todo, que ya no exista la violencia por situaciones socioculturales, de género, etcétera. Cuidado con esto. Y por último, impulsar el valor de la diversidad. Recuerden, les hago énfasis, esta diversidad viene en todos los documentos que ustedes lean de la nueva escuela mexicana. Todos, sin excepción, nos van a hablar de la diversidad y cómo los docentes tenemos que hacer que se dé el respeto por el derecho de todos los integrantes de nuestra aula, la integridad de las familias. Este aprecio de la diversidad es una corresponsabilidad entre todos los que integramos precisamente el sistema educativo, las autoridades, los docentes, los alumnos, que no lo hacen por sí solos, hay que guiarlos, hay que formarlos, ¿sí? Para que se pueda dar esta nueva cultura. Un elemento fundamental y que lo menciona el documento es la orientación familiar. Les voy a grabar la siguiente semana un podcast de un documento que se llama Familias y Escuelas, donde nos dice que hay un currículum dentro de la familia y tenemos que orientar a nuestros padres de familia para que sean precisamente esos guías que necesitamos que sean los niños. Si no pueden ir constantemente a la escuela, ok, ahora vamos a ver, tenemos el programa de convivencia escolar, repito, está en la página socioemocional, donde nos dice claramente en el documento base, nos dice que hay talleres para padres de familia, no solo actividad para para alumnos, para maestros, sino que necesitamos del apoyo de los padres de familia y nos dan algunos puntos importantes que deben tener los padres de familia. Por ejemplo, que nos ayuden a que vayan a esos talleres y allí vienen 2-3 recomendaciones que les voy a publicar la siguiente semana y nos dicen: es muy importante, padres de familia, que alienten las muestras de afecto con sus hijos, que exista realimentación positiva, que intenten llevar alimentos nutritivos, que se sientan queridos, que procuren estar en buenas condiciones de higiene, que fomenten el autocuidado, que firmen los documentos que les enviamos, que exista una comunicación permanente, previo acuerdo con su hijo, revisar la mochila. Ojo, porque este documento tiene un protocolo muy exacto de cómo se va a realizar la operación mochila, que nos ayuden a que no haya armas de fuego, armas blancas, objetos punzocortantes, sustancias tóxicas, que tenemos este problema grave en las escuelas, pastillas y medicamentos sin receta o sustancias u objetos explosivos. Así lo dice y esto es lo que vamos a trabajar con los padres de familia. Y nos dice, para la prevención, repito, esta es una nueva versión de lo que es seguridad escolar. Y nos dice que tenemos que tener en la escuela, ojo, para protegerse en la escuela, recursos internos y recursos externos. Los internos son donde tenemos nuestros extintores, donde existe el botiquín, qué características debe tener, si tenemos a la mano todos los teléfonos de nuestras autoridades, de los números de emergencia, si alguien entra a la escuela, qué tengo que hacer. Por ejemplo, en el Estado de México, el director tiene una aplicación en el teléfono donde inmediatamente llama y está comunicado con la autoridad, creo que se llama el C5, pero este tipo de mecanismos, la escuela debe contar con ellos. Si no tenemos eso, que exista un botón de pánico o la posibilidad de que tengan a la mano los teléfonos de emergencia para que quien sea pueda comunicarse al 911 a alguna autoridad que nos pueda ir a auxiliar. Si entra una persona a la escuela, obviamente aquí viene todo un protocolo que, repito, está en unas infografías en la página que les voy a dar. Ahí dice paso 1, paso 2, paso 3, al suelo, etcétera. Cada paso que tenemos que seguir
vienen en esas infografías que si van a presentar examen, son preguntas de examen y las tienen que conocer. Tenemos recursos internos. ¿Y qué recursos externos hay fuera de la escuela? La señora de la papelería, si yo no puedo salir del salón porque hay un riesgo allá afuera, bueno, puedo comunicarme con la señora de la papelería, por favor, llame a las autoridades, mándenos a alguien. ¿Quiénes son nuestros recursos externos? ¿Qué hay alrededor de la escuela? ¿Qué tan lejos está el ayuntamiento? ¿Qué tan lejos está las autoridades? ¿Cómo puedo proceder? Todo eso, como ustedes saben, se hace como un programa preventivo desde que tenemos la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar. Ya tenemos que construir nuestro programa de protección civil. No olviden que originalmente uno de los comités más importantes del Consejo Escolar de Participación Social es el Comité de Protección Civil. ¿Quiénes son las brigadas? ¿Cómo participan nuestros niños? ¿En qué nivel estamos? Si son de preescolar, ayudarnos de los padres de familia. Si somos de primaria, a partir de quinto año a lo mejor ya son parte de las brigadas. Todo esto, maestros, se prevé desde el inicio del ciclo escolar para que durante el ciclo ya tengamos nuestro protocolo a seguir ante cualquier emergencia que se pueda presentar. Aquí les recuerdo, tienen un podcast del Manual de Seguridad Escolar que sigue siendo documento de la bibliografía de estudio. Ahí está el podcast, no lo dejen de ver, es importante porque tiene 7 pasos exactos a seguir ante las emergencias escolares. Son 7 pasos muy puntuales, están en ese podcast, les sugiero que lo vayan a ver si es que no lo han visto. Y para prevenir esas situaciones de riesgo en las escuelas, nos dan una serie de prevenciones y acciones. Recuerden que tenemos una nueva normalidad y que seguimos teniendo la cultura de la prevención. Aquí está el ejemplo de una de las infografías que están precisamente en esas que les estoy diciendo que están en la página. Aquí están algunas cuantas y van a encontrar muchas otras más adelante en esa página. Por favor, obsérvenlas. Para terminar este podcast, les comento que hay un protocolo muy exacto cuando hablamos de la prevención del ingreso y detección de objetos de sustancias prohibidas en la escuela. Repito, esto es muy importante por lo que estamos viviendo en este momento en las escuelas. Su objetivo es que tengamos que se homologuen los procedimientos para evitar que se introduzcan cualquier sustancia o objeto prohibido que pueda poner en riesgo la seguridad de nuestros niños. Y tiene muy claro qué se hace previo, durante y después de la implementación de una operación mochila. Fíjense bien, bueno, anteriormente se llamaba operación mochila, actualmente no, ahora vamos a tener precisamente este nombre. Y lo primero, ahí les dejo la infografía, bueno, no es una infografía, perdón, cada uno de los pasos que tenemos que seguir. Repito, paso 1, paso 2, paso 3. Tenemos que construir el comité que nos va a hacer favor, se cita a asamblea para que se construya el comité de vigilancia encargado de aplicar estas medidas que se van a consensuar en la primera asamblea que se tenga con los padres de familia. Una vez que se forma el comité de vigilancia, entonces el comité es quien va a convocar previamente se le va a comunicar a todos los padres de familia que se hará precisamente este protocolo, ¿sí? Y ahí viene que se debe seguir un catálogo. Ese catálogo lo emite la autoridad federal. Allí nos dice con toda claridad cuáles son los objetos que están prohibidos en las escuelas y el director junto con el comité comunica a la comunidad escolar que se va a llevar a cabo este procedimiento para poder proteger a los niños cada X tiempo. Sin avisar se hace, sin avisar no, avisando se les informa que vamos a tener un protocolo precisamente para detectar que no ingrese sustancias, que no ingresen objetos
Y fíjense bien, tiene todo un protocolo. Hay que tener bolsas transparentes, hay que tener etiquetas. Se revisa a todos sin excepción, a maestros, alumnos, a cualquier persona que entre, se revisan las pertenencias de todos, la mochila en el caso de los alumnos, las bolsas, los portafolios en el caso de los maestros, y se le comunica a la autoridad que se va a llevar a cabo la operación mochila. Entonces, todo esto es un protocolo muy exacto que se hace antes de que se lleve a cabo. En caso de los docentes, nos dice, en caso de que se tiene que revisar a todos y que no haya ningún riesgo de parte de ninguna persona que ingrese a la escuela. Y ese comité de vigilancia tiene la facultad para activar la revisión de mochilas, pero previa firma y asamblea de la comunidad de padres de familia. Esto se hace al inicio del ciclo escolar y durante X tiempo, cuando ven un riesgo, ellos activan el protocolo y se hace una revisión donde tiene que ser un padre de familia y el director de la escuela o quien el director designe. Tiene que ser con padres de familia. Es un protocolo muy exacto. Antes, un protocolo durante donde nos dice que no se puede hacer una revisión corporal, cómo se van a detectar los objetos de alguna sustancia que represente un peligro. De encontrarse algún objeto, se coloca en la bolsa de plástico, se pone la etiqueta, se acompaña con mucha discreción. Esa personita se va a la dirección de la escuela y ahí nos dice, en caso de encontrarse un arma de fuego, un arma blanca, una droga, allí nos dice, no deben ser tocados, se colocan en la bolsa, se debe asegurar la mochila, el personal debe llamar al supervisor escolar en caso de encontrar algo y levantar un acta de hechos. El protocolo es muy exacto y se canaliza a las autoridades, protegiendo en todo momento la integridad de los alumnos y de los integrantes de la comunidad escolar. Repito, es todo un protocolo. ¿Y qué sucede después de lo que se encontró, si es que hubo algo? Y ahí se dice, en caso de que a algún estudiante se le haya encontrado algo, el personal, el comité es quien debe seguir todo este protocolo. En caso de encontrarse un arma de fuego, ahí dice que se debe comunicar a la Procuraduría de Protección del Menor, de niños, niñas, adolescentes, al DIF, y allí viene toda la normatividad aplicable para este tipo de circunstancias. Todo esto está en el libro, repito, y está precisamente porque les dejo aquí abajo la liga para que vayan a ver todas las infografías. Son muchas que hacer en caso de incendio, en caso de sismo, en caso de bullying, en caso de encontrar una sustancia, y esto es fundamental para su preparación. Yo sé que este podcast está un poquito largo, el documento es mucho más largo, pero traté de ser muy breve respecto a lo que se trata. No pierdan de vista el enfoque formativo en cada proceso escolar con la nueva escuela mexicana. Bien, con esto me despido. Yo les agradezco mucho su atención. Espero que sea de utilidad y nosotros nos saludamos la próxima semana. Les voy a estar publicando familias y escuelas porque estos son elementos fundamentales que van a venir en el examen que van a presentar. Espero que sea de utilidad. Nos vemos. Cuídense mucho. Y no bajen la guardia, sigamos participando, sigamos preparándonos para esta evaluación. Saludos.